fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de fini, je tiens la ligne. Couronne de fini, je fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. Estamos con el último podcast dedicado al Tour de Francia 2026. Le he llamado el cierre, el repaso final. Y es lo que pretende ser, simplemente un repaso, ¿no? A cosas que han ido sucediendo, sobre todo en la última semana y en esos datos ya finales, ¿no? Como los 5 tours de Tadej Pogačar, entre otras cosas. Es un episodio donde veréis que hay muchos datos, de esos que a mí me gustan, de esos que puedo ir recopilando de aquí y de allá, y sobre todo le doy las gracias a todos los que se curran, tantísimos, estos datos para que nosotros los podamos disfrutar y en mi caso también los pueda divulgar. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que estáis escuchando ahora mismo este podcast, porque ha sido una gozada durante pues las 21 etapas, más los 2 días de descanso, más las 2 previas anteriores. Pues he tenido un calor y un apoyo que la verdad es que me ha animado muchísimo a seguir adelante. Cuando uno hace un podcast y lo hace de forma solo, es muy complicado intentar mantener lo que se dice la motivación, cosa que hablaremos también de la motivación de Pogačar. Como digo, es complicado y hay muchos valles durante el camino, pero por suerte hay bastante gente cercana que me va animando a continuar y lo mejor de todo, veo que hay una respuesta también por parte vuestra y que lo disfrutáis y que me dice que merece la pena dedicar el tiempo que le estoy dedicando. Tour de Francia 2026. Yo creo que si le tuviéramos que poner una nota, sería una nota alta, me parece, ¿eh? Y cuidado, que en la 6ª etapa ya estaba todo finiquitado. Volvemos a lo mismo de siempre. En la etapa 0 ya estaba todo finiquitado, pero una cosa es lo que uno opina, ¿no? Se habla mucho de la escapada de Tadej Pogačar en el Tour de Suiza, en la primera etapa, donde dijo, aquí estoy yo y de esta forma voy a ganar el Tour de Francia. Que eso ya dejó a todos los rivales más o menos noqueados psicológicamente. Sí, el Tour estaba cerrado, pero una cosa es decirlo, tenerlo en cuenta y otra cosa es ver lo que pasó en la etapa del Tourmalet, que para mí fue una gozada, la verdad, porque ver a un tío destrozar así a sus rivales, pues me parece que es digno de ver. Y teníamos esa media depre, por aquello de decir, bueno, ya está cerrada la carrera, ya no pasarán cosas, y la verdad es que casi todos los días han pasado cosas, y sobre todo, ya veréis, cuando hagamos el repaso un poquito más tarde de lo que ha sucedido en esta tercera semana, veréis que no ha habido ninguna etapa que no haya sido un goce. Es decir, todas las etapas han sido muy, muy divertidas. Y eso, pues no sé, me parece que hace tiempo que no lo decimos de un Tour de Francia. Tadej Pogačar ha ganado ya su 5º Tour. Ahora ya está dentro de la leyenda, de eso hablaremos, pero ya está a un paso de saltarse, ¿no? También esa pantalla del juego. Creo, no sé cómo vosotros lo habéis visto, que ha sido un Tour de Francia para Tadej Pogačar más relajado. Senteció pronto, como decíamos, en el Tourmalet, además con una ventaja muy cómoda. Se le vio pendiente de Del Toro desde la 2ª etapa, por tanto, aquello que como más tranquilo, ¿no? Como sin preocupaciones. Además lo hemos visto también en la etapa número 20. Me parece que no ha tenido días de sufrimiento. Sí que hubo la pequeña alerta o alarma cuando empezaron a haber casos de gastroenteritis dentro de su equipo, que lo dejó bastante mermado. E incluso acordaros que se habló del mítico culot negro, que si también tenía gastroenteritis, que si la quería tapar. Por cierto, ya sabéis que ayer lo dije, Del Toro dijo que también había estado malo. Es decir, Del Toro ha pasado unos días malos. Lo que pasa es que ha podido aguantar. Y por eso también yo creo que Tadej Pogačar le dijo, oye, mira, voy a estar aquí a tu lado y te voy a acompañar hasta el final, porque sabía que Del Toro estaba malo.
Yo creo que a no ser que Pogačar de aquí una semana diga yo también estuve malo, me da la sensación de que él no ha cogido esa gastroenteritis. Pero bueno, fue el único momento, yo creo que hubo un poco de, no de duda por el Tour de Francia, porque la ventaja era muy holgada, sino, bueno, duda, respeto por lo que podía suceder durante los siguientes días. Como digo, Tadej Pogačar pasa la historia junto a Jats Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Y además también lo hace de una forma, vamos a decir, más todavía que ellos, porque Eddy Merckx consiguió su quinto Tour de Francia con 29 años y 34 días. Jats Anquetil con 30 años y 188 días. Bernard Hinault con 30 años y 249 días. Y Miguel Indurain con 31 años y 7 días. Tadej Pogačar lo ha conseguido con 27 años y 308 días. Se puede decir que en media, casi, bueno, año y medio, casi 2 años, ¿no? Sería de media con sus compañeros de leyenda. Por tanto, mucho antes que ellos. Tengo planeado hacer un podcast especial para fans, que será de aquí unos días, donde os hable de Eddy Merckx, de Jats Anquetil, de Bernard Hinault y Miguel Indurain, y cómo fue que no consiguieron el sexto Tour, ¿vale? Quiero poner pues sobre la mesa qué sucedió en las posteriores participaciones, y a lo mejor eso nos hace ver lo difícil que es al final, porque aunque Tadej Pogačar lo haga fácil, lo difícil que es, ¿no? Porque todos ellos, o sea, todos los 4 eran favoritos a ganar el siguiente Tour de Francia. Es decir, eran favoritos a ganar su sexto Tour de Francia. Y ninguno lo consiguió. Ninguno. Tengo pendiente haceros un especial para fans que creo que puede ser muy chulo y muy, muy divulgativo. Dice Tadej Pogačar, 7 Tours ya, 7 veces en el podio y 5 victorias. Se dice pronto esto, ¿eh? Un corredor que ha corrido 7 Tours de Francia. En los 7 Tours de Francia que ha corrido, ha estado en el podio. Y encima ha ganado 5 y 2 ha quedado segundo. El porcentaje es brutal, demoledor. Demoledor. La verdad es que es una pasada. Dice, es algo que quizás ni siquiera aparecería en un cuento de hadas. Para mí tampoco, es increíble. Yo creo que tampoco lo soñaba cuando era más joven, más pequeño. Se subía en la bicicleta y soñaba con ser ciclista. Yo creo que es imposible que un corredor pueda pensar que pueda llegar a hacer este palmarés. Es una burrada, de verdad, una burrada. Le han preguntado cómo lo has logrado. Dice, lo más importante es que disfrutes de lo que haces y que tengas gente de confianza a tu alrededor. Ellos te apoyan y están ahí para ti cuando estás en tu peor momento. Así podrás superarte y perseguir tus sueños. Lo resume al final en disfrute, ambición y las personas que te rodean. Quizás sí, y claro, teniendo a su alrededor un equipo comprado a medida, es decir, claro, cada uno de los corredores que tiene a su alrededor han sido buscados para que el puzzle de Tadej Pogačar sea perfecto. ¿Y eso qué? Pues este año, por ejemplo, Adam Yates ya no ha sido el mismo, por A o por B, además porque también ha estado enfermo, pero antes de estar enfermo tampoco es que carburara mucho. Ha habido otros corredores que no han dado más, pero por contra, sí que, por ejemplo, Felix Gorcharner ha hecho mucho más que otras veces, ¿no? O Tim Wellens, a lo mejor la primera semana estuvo mejor, luego también estuvo enfermo y tampoco ha podido dar tanto, pero al final son tan buenos todos los corredores que tiene a su alrededor que eso hace que él pues vaya más tranquilo, más despreocupado. Como digo, ¿podrá ganar el sexto Tour? A ver, ahora aquí, ¿quién no firmaría o quién no apostaría a que el año que viene gana el sexto Tour? Yo lo haría. Es decir, que yo creo que solo hay 2 formas de perderlo, el sexto Tour. Uno, por enfermedad, es decir, o que no pueda correrlo por cualquier cuestión o que se ponga enfermo durante la carrera, eso sería la primera, y la otra, por una falta de motivación. Es decir, llegar a un punto de decir, ya he ganado tanto que no me da más ganas de ganar más. A eso le pasó a uno de ellos, de los 4 que he dicho anteriormente,
A uno de ellos le pasó justamente eso y por eso no ganó su sexto Tour. Yo creo que en el caso de Tadej Pogačar no va a ser así, porque me parece que todavía tiene muchas cosas que ganar. Por ejemplo, una Paris-Roubaix, y que eso ya le hace tilín a la hora de seguir. O, por ejemplo, también se ha hablado de ganar las 3 grandes vueltas en un mismo año. Yo creo que si hay un corredor preparado para hacerlo sería él. Claro, ganar 3 grandes vueltas en un mismo año sería hipotecar todo lo demás. ¿Puede ser el año que viene? Yo creo que el año que viene todavía no. Yo creo que el año que viene lo que va a hacer, creo, va a ser ganar el sexto Tour. Y ya, tenerlo como se suele decir, en la buchaca. Y luego de aquí a 2 años, cuando ya tenga ese sexto Tour y haya intentado una vez más ganar la Paris-Roubaix, pues entonces sí que se podría plantear, ¿vale? Hablándolo con los compañeros, es decir, a decir, oye, quiero que me ayudéis a conseguir esto, a ganar las 3 grandes. Y luego sí que ya, os prometo que ya cuelgo la bicicleta o que ya me dedico a ayudaros a vosotros. Es que lo veo así. En 2028, él en una entrevista dijo que se veía en 2028 retirándose. Eso lo dijo él en una entrevista. Tiene contrato hasta 2030. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se puede, no a lo mejor retirar, pero decir, oye, hacer este sacrificio por mí de aquí 2 años, que luego lo haré yo por vosotros? Yo lo veo muy capaz de hacerlo. Y hablando de vueltas, la Vuelta a España está en el aire para este año. Pero claro, es evidente que tarde o temprano la tendrá que correr. Si no es este año, tiene que ser el próximo. Si no, como muy tarde, el próximo. No se puede ir no se puede retirar sin ganar la Vuelta a España. Es una obligación hacerlo para él en su hoja de ruta, ¿no? En su palmarés final tiene que tener una Vuelta a España. El año pasado UAE quería que fuera a la Vuelta a España y se ve que por eso hubo alguna que otra palabra entre ellos en la última semana y por eso enrareció un poquito el ambiente final del Tour de Francia. También se sumó luego lo que se llamó el problema de rodilla y por eso al final descartaron la Vuelta a España. Este año se ha hablado mucho. Él mismo dijo ayer que si tuviera que decidirlo ahora sería que no. Claro, después de haber corrido un Tour de Francia, él lo que tiene ganas es de ver a su chica, de tener unos compromisos que tiene con su fundación, bueno, diversas cosas que quiere hacer y disfrutar. La verdad es que quiere darse un descanso. Y quizás, pues, la Vuelta a España que le viene, nada, no sé si son 3 semanitas, pues a lo mejor dice, ahora mismo no me apetece. Además, es que claro, este tío a cada carrera que va como ganador. No puede decir, no, vengo aquí a la Vuelta a España a pasearme. No hace para él. ¿Va a correr la Vuelta a España? No lo puedo decir. No lo puedo decir. No. ¿Qué sensación tengo? La sensación me da que todavía tiene tiempo para correrla en los siguientes años y que si se la puede ahorrar para poder ganar otro mundial en Canadá, lo hará. Yo creo que va por ahí los tiros. Creo que van por ahí los tiros. Otra cosa es que al final el equipo les apriete porque resulta que, bueno, Del Toro ya no puede hacerla, Almeida no está recuperado, Adam Yates, es decir, que no tengan corredores para poder afrontar una general con garantías. Y es que UAE, ya sabéis, tiene que ir a todas las carreras a ganar. Hay mucho dinero invertido en UAE y necesitan al final tener un rédito clarísimo. Para eso están construidos al final. Por tanto, no sé, veremos a ver qué sorpresa nos llevamos con Tadej Pogačar. Los que sí os puedo avanzar es que mi intención es volver a hacer los diarios de la Vuelta a España y eso que me va a pillar también como ya me pasó el año pasado en el camping. Pero bueno, intentaré hacer como el año pasado, que ahí sí que puedo tener el ordenador y puedo tener el micro y poder grabarme para que tengáis esos diarios. La verdad es que motiva muchísimo hacer los diarios. Parece que no es un trabajo que desgasta bastante, pero a la vez haces que estés in situ, ¿no? Y viviéndola de una forma muy, muy intensa.
Seguimos con más cositas de este Tour de Pogačar. Ha sido el más rápido de la historia. 43 con 326 kilómetros hora. El más rápido de la historia. Nos lo podíamos imaginar porque muchos días los promedios eran altísimos. Incluso acordaros que Søren Vandenholt ganó aquella etapa que hizo el promedio más alto en la historia de Tour de Francia en una etapa en línea. Y yo creo que todos los días se ha corrido muchísimo. Además, sobre todo esta semana con el tema de las escapadas, ha sido, vaya, una burrada lo que se ha corrido. Pero fijaros, los siguientes 3 tours más rápidos, para que veáis cómo está la cosa. El 2025, el del año pasado, fue el que era más rápido, 42 kilómetros, 849 kilómetros hora, es decir, medio kilómetro más a la hora. Eso es mucho en promedio, es mucho. El siguiente era el de 2022, el que ganó Vingegaard. 43,031, es decir, que le superó en 800 metros a la hora. Y el anterior es el otro de Pogačar, 2024, 41,818 kilómetros hora. El siguiente, el que sería el quinto, es de la época de Armstrong, el 2005, creo que fue el séptimo que, vamos a decir, que ganó. Pues ese era el anterior. Por tanto, fijaros, llevamos en los últimos 5 años los 4 Tours de Francia más rápidos de la historia. Yo creo que todo el mundo está corriendo mucho, que los avances, las alimentaciones, los entrenamientos, al final todos se ven favorecidos por ello y creo que es la demostración, ¿no? Que al final la media de todos se va superando una y otra vez. Y hablando de eso, e insinuando, pues no sé si tendremos noticias de los controles antidopajes que hubo con nocturnidad. Visma ya ha dicho que ellos están muy tranquilos, que eso que se dice de que se hacen con nocturnidad porque hay una sospecha fundada, que eso no va con ellos, que ellos están muy tranquilos y que están preparados para recibir la noticia que sea. UAE en ese sentido no ha dicho nada. ¿Vamos a tener noticias? No lo sé. No lo sé si vamos a tener noticias. Yo creo que no vamos a tener noticias. Pero si las tuviéramos, pues nada, las contaríamos y veríamos a ver cuál es la magnitud de la tragedia. Porque yo creo que hay muchísima gente que está esperando que haya noticias. Y que se desmonte este castillo que ha montado UAE. Yo, de momento, como siempre digo, y lo he mantenido desde el primer podcast que yo y Jordi grabamos, no me gusta mucho hablar sobre cuestiones de antidopaje y siempre digo, si hay alguno, se cuenta, se dice, y si no, todo lo demás son rumores infundados. No hay nada que pueda demostrar, creo yo. O sea, y de esas medias, todo, a mí me parece que es que incluso lo de la subida al Duez, es decir, 7 de los corredores se metieron, lo digo de memoria, en el top 25 de los corredores que más rápido han subido al Duez. 7 de equipos diferentes todos. Bueno, quizás del Toro repetía. Es decir, que vaya, todos corren mucho. Todos corren mucho. Bueno, esto sería quizás el primer bloque que he querido un poco dedicarle a Tadej Pogačar, a algunas estadísticas y a repasar. Por cierto, me faltaba una cosa, es verdad, que si no luego no lo diré y me sabrá mal porque estamos haciendo el cierre, repaso. Tadej Pogačar incluso ayer tuvo un recuerdo para Jonas Vingegaard y le volví a decir, le deseo una pronta recuperación para que el año que viene podamos volver a luchar. La verdad es que, bueno, en el ciclismo ficción muchas veces se dice ¿qué hubiera pasado si Jonas Vingegaard no se hubiera caído? A ver, lo que hubiera pasado, yo estoy convencido que el resultado de la carrera hubiera sido igual, aunque parecía que Jonas Vingegaard estaba mejor que otros Tours de Francia, no creo que hubiera podido hacer mover a Tadej Pogačar y hubiera sido divertido ver de qué manera conseguía ganar una etapa, porque ahí sí que creo que hubiera podido estar la gracia. Luego también me hubiera gustado ver
si este Renko Evenepoel, que brilló tanto en la segunda semana, hubiera sido capaz de recortarle el tiempo a Jonas Vingegaard y hacer el sorpaso, ¿no? Meterse en la segunda posición con Jonas Vingegaard en la tercera. No sé. No sé, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Porque, calla, podíamos hacerlo casi por estadística. Renko Evenepoel al final ha quedado a 6.26 de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, cuando se fue, y claro, tenemos que pensar, Jonas Vingegaard aquí está 4.30, es que estoy buscando aquí, 4.30. Cuando se fue estaba a 4.30. Y mira, Renko Evenepoel cuando se fue se quedó a 5 minutos. Es decir, que cuidado que no estaba tan lejos. No estaba tan lejos Renko Evenepoel de Jonas Vingegaard. ¿Lo hubiera podido avanzar? Pues quizás sí, y hubiera sido divertido verlo. A lo mejor la actitud de Renko Evenepoel hubiera sido diferente, más conservadora, vete a saber. O a lo mejor, no sé, todos hubieran aprovechado más del ritmo ese que ponía Jonas Vingegaard y no hubieran ido a reones y quizás le hubiera ido mejor a Seixas porque no lo hubieran apretado tanto. No lo sé, eso es ciclismo ficción. La cuestión es que nos quedamos un poco desangelados, y eso es cierto, con la caída de Jonas Vingegaard. Pero así sucedieron las cosas y así las tuvimos que contar. Fermé, écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte, un pas de plus, je prends le reste, suit maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne, couronne de finish, fais masser, ça tourne, ça monte. Ya sabéis, los fans que escuchasteis los 2 episodios de descanso, que me gusta repasar lo sucedido en la última semana, porque te das un poco cuenta de lo vivido, ¿no? Y creo, sin lugar a dudas, que la tercera semana ha sido la mejor de todas, porque no ha habido ni un solo día que no tuviera interés, emoción, intensidad, y eso que estaba todo decidido por la victoria, pero quedaban cosas todavía por decidir, ¿no? Pues la gloria por las etapas, el podium, el maillot de la montaña, el maillot verde, y yo creo que ha habido una serie de actores que le han dado mucha vida a este Tour de Francia. Nos viene a la cabeza a todo el mundo seguro rápidamente Richard Carapaz, nos viene Mats Pedersen, ¿por qué no? Renko Evenepoel también, incluso con la crono que se pega, le da vidilla también a la carrera. O Sepp Kuss, que también estuvo ahí un par de días peleando con la mala suerte que tuvo. Y si queréis, mira, etapa 16 el martes, es la crono de 26,1 kilómetros y el dominio absoluto de Renko Evenepoel. No sé si hay ahora mismo alguien que en una etapa de las características que tuvo esa, es decir, con una subidita de 9 kilómetros a, no sé si lo digo de memoria, al 4% o así, le pueda ganar. Yo creo que ahora mismo ninguno. Otra cosa es una crono totalmente llena. Ahí sí que ya pues puedo ver a Filippo Ganna, puedo ver a la mejor versión de Joshua Tarling. Ahí podríamos estar hablando de eso. Etapa 17. Desde la escapada múltiple, por fin lo consigue Jasper Philipsen. Acordaros del lanzamiento que le hace Mathieu van der Poel y que consiguen la victoria de etapa. Le sale muy mal la jugada a Mats Pedersen, porque Mats Pedersen la había liado con todo el equipo para intentar coger esa escapada cuando él no la había cogido, pero de rebote se llevó también a Jasper Philipsen y al final le dio la posibilidad a Jasper Philipsen, una, de que le gane el sprint intermedio y dos, de que le gane la etapa. Y en ese momento le hizo una recortada bastante importante de puntos. Recuerdo que aquel día os puse sobre la mesa cómo quedaban todas las etapas y qué posibilidades tenían de, tanto uno como el otro, de recortar los puntos, ¿no? Y nos dimos cuenta que vaya, que todo dependía un poco por parte de Jasper Philipsen del último día y de Mats Pedersen de si seguía atacando. Y claro, Mats Pedersen siguió atacando. La verdad es que ha sido una burrada lo que ha hecho este Mats Pedersen. Etapa 18, comienza el show de Richard Carapaz. Aprovechó el día en que UAE sufrió más con los problemas generales de salud y consiguió, pues eso, desde la escapada, rematar y ganar y hacer feliz a muchísimos de los aficionados al ciclismo, porque vaya, fue muy bonita esa etapa 18. La etapa 19, la de Alpe d'Huez, aparte de todo el follón con el público, que eso se va a recordar y que algo se va a tener que hacer, porque
La verdad es que las imágenes que han ido saliendo una tras otra, de coches ahí, moviéndose coches, más ciclistas que cayeron al suelo, no solo el pobre Irne Rubio, sino otros ciclistas también tuvieron problemas, problemas de Renko Evenepoel con las motos, problemas incluso de Tadej Pogačar para adelantar. Pero con todo y con eso, teníamos a Carapaz, a Lenny Martínez y a Sepp Kuss 3 minutos 30 segundos por delante del grupito de Pogačar, y a 11,5 kilómetros, viendo que ya no le quedaba equipo y que nadie le podía ayudar, se fue en solitario y se pegó, pues eso, una remontada antológica, y hay que decirlo, es una remontada antológica la que pega Tadej Pogačar, y consigue ganar en Alpe d'Huez. Al día siguiente, en la etapa 20, él ya dijo que se olvidaba de la etapa porque iba a hacer de gregario de Izal del Toro, y eso lo aprovecharon otra vez los corredores que estaban en mejor forma, como Sepp Kuss y Richard Carapaz, para intentar llevarse una nueva etapa. Y la verdad es que en ese momento, os lo comentaba hace un par de días, Sepp Kuss yo creo que es el que se merecía en ese momento ganar la etapa, pero las dos caídas que tuvo, sobre todo también la segunda, con el riesgo para su propia vida, la verdad es que tuvo mucha suerte en esa segunda caída, pues hizo y provocó que Richard Carapaz lo tuviera, vamos a decir, entre comillas, un poquito más fácil, porque hubiera sido divertido también, el duelo en los últimos 3,8 kilómetros, Sepp Kuss, Richard Carapaz, a ver quién podía con el otro. 17 segundos había en ese momento de diferencia, por tanto, segunda etapa que conseguía Richard Carapaz. Luego, Renko Evenepoel, pues pensando que se hubiera atacado antes, quizás hubiera podido ganar la etapa y dejaba perder esa oportunidad. Y ya lo que hemos dicho, ¿no? De Tadej Pogačar, pues llevando a Izal del Toro hasta la línea de meta. Y luego nos quedó la etapa 21, el gran espectáculo final, la traca final en París, con Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar desatados. Luego también en el inicio estuvo Pedersen y Evenepoel, y ese final, ese último kilómetro de infarto, y con la victoria tan ajustada de Mathieu van der Poel, que de nuevo volvió a hacer feliz a muchísimos seguidores, porque el momento lo merecía. Por tanto, ya lo habéis visto, todas las 6 etapas han dado muchas alegrías a los espectadores. Datos curiosos. 2. Sin victorias de etapas para corredores franceses, cosa que solo ha sucedido 3 veces en la historia. La primera fue en el Tour de 1926, que allí no ganó ningún francés, y la otra en el Tour de 1999. Curioso, el año después del caso Festina. Y ahora ha sido en 2026. Ningún corredor francés ha ganado etapa. Curioso. Pero aún peor, si nos ponemos a mirar victorias de etapa de franceses, españoles e italianos, es la primera vez en la historia que ningún corredor de esos países gana una etapa en 302 grandes vueltas, 113 Tours de Francia, 109 Giros de Italia, 80 vueltas a España. Ningún corredor francés, italiano o español ha ganado etapa, y eso es la primera vez que sucede. Yo creo que es un dato espectacular de nuevo. Fermé, écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte, un pas de plus, je prends le reste, suit maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne, couronne de finish, fais masser, ça tourne, ça va. Bueno, visto lo que sucedió en la tercera semana, si queréis vamos a repasar un poco la general, pero es un repaso de la general con datos al final, ¿no? Tadej Pogačar, ya hemos hablado de él, no voy a añadir nada más. Su quinto Tour, una victoria y nada, haciendo su trabajo y cumpliendo, ¿no? Al final con el pronóstico. Renko Evenepoel, segundo, además pasando a la historia porque es el primer belga desde 1981 que termina segundo en el Tour de Francia. Por tanto, fantástico también para Renko Evenepoel. Yo creo que se quita de encima un buen peso porque aún habiendo hecho tercero hace un par de años, había mucha gente que seguía criticándolo, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por no ser un corredor de garantías. Y fijaros, ha corrido 7 grandes vueltas. La Vuelta de 2022 la gana, el Tour de Francia 2024 hace tercero y el Tour de Francia de este año segundo. Sí que es verdad que tiene tres abandonos, y en la Vuelta Ciclista de 2023 acaba en la posición número 12, que es aquella que se le la manta a la cabeza y se lleva 3 etapas.
Sí que es verdad que iba haciendo altos y bajos, ¿vale? Pero me da la sensación que este año, para él mismo, yo creo que ha dado un salto, ¿no? En esa confianza que puede tener, ¿no? Y ahora, claro, el año que viene se le va a exigir lo mismo. Fijaros que ha cambiado de equipo, ha cambiado de entrenador, ha cambiado de método, alimentación, es decir, se ha quedado súper delgado para poder subir más rápido. Y todo eso parece, y eso que la primera semana tuvimos algunas dudas, pero la tercera semana ha sido un corredor muy sólido. Por tanto, chapó por él. Isaac del Toro, tercero. La verdad es que también es una burrada. Mira, últimos menores de 23 años haciendo podio en el Tour de Francia. Isaac del Toro. Luego ya nos vamos a Pogačar en 2021, Pogačar en 2020, Bernal en 2019 y luego ya nos tenemos que ir a 1996 con Ulrich y luego ya Fignon, Gimondi, Mota, Gaul, Cosson, Maes. Es decir, que tampoco hay tantos corredores que hayan hecho podio en el Tour de Francia con menos de 23 años y Isaac del Toro lo ha logrado. Lo ha logrado. Es decir, podemos decir lo que queramos, pero al final ha hecho su carrera, ha hecho una carrera sobre todo en muchas etapas de menos a más, ha tenido la ayuda de Pogačar, pero es que al final la ayuda, si tú no tienes piernas, no consigues sacarla adelante. Por tanto, ha puesto, pues eso, una pica en Flandes, como se suele decir, y cuidado, porque ahora puede demostrar que puede ganar también alguna gran vuelta y que aquello que pasó en el Giro de Italia, pues no fue un espejismo. Aquel quedar segundo en el Giro de Italia no fue un espejismo. Ahora, UAE, como siempre, benditos problemas, estos de UAE, pues cuando tuvo a Ayuso con Ayuso, cuando tuvo a Almeida con Almeida y ahora con Del Toro. ¿Cómo ajusta todo esto para cuadrar con las expectativas de Tadej Pogačar? Pues supongo que tendrán que hablar mucho sobre ello. Paul Seixas, cuarto. Yo creo que al final ha cumplido con las expectativas. ¿Qué más le podíamos pedir a este corredor? Es que yo creo que mucha gente incluso diría, se le va a hacer largo el Tour, que se le ha hecho largo, ha acabado más cansado que ninguno al final, pero al final ha mantenido una cuarta posición. Fijaros, tengo por aquí algunos datos sobre Seixas. Dice, será el primer ciclista menor de 20 años que haga top 10 en el Tour de Francia en los últimos 122 años. Me parece muy significativo. Es decir, el primer ciclista, top 10, no estamos hablando de top 5, estamos hablando de top 10. Dice, los últimos menores de 20 años fueron en 1904 Cornet, que ganó, y Colset, que hizo séptimo en ese Tour de 1904. Por tanto, desde ahí no ha habido ningún corredor menos de 20 años que haya hecho top 10 en el Tour de Francia. Me parece una burrada. Una burrada. Tenemos aquí estoy convencido, un futuro ganador del Tour de Francia. Por tanto, los franceses pueden estar tranquilos porque ya la maldición de Bernal Hinault se va a acabar. Yo creo que se va a acabar ya. Es decir, ya quiere decir, pues no sé, en un plazo de 4 o 5 años y seguramente se estará pegando con Isaac del Toro. Es decir, que nos gustaría que fuera Juan Ayuso el que también estuviera ahí peleándose. Veremos, pero de momento está ahí. Mira, ciclistas haciendo top 10 en grandes vueltas con menos de 20 años. Ciclistas haciendo top 10 en grandes vueltas con menos de 20 años. Pues Seixas, Ayuso en 2022, cuando hizo tercero en la vuelta, y luego ya nos vamos a 1914, Ripa Monti, que hizo octavo en el Giro de Italia. Hay más datos debajo, no querido, pero fijaros el salto, que es una cosa extraordinaria, no es una cosa usual. Es totalmente extraordinario esto de hacer pues el top 10 con la edad que ha tenido este corredor. Seguimos. Lenny Martínez, quinta posición. Lo he dicho muchas veces. Lenny Martínez, yo creo que esas declaraciones que hizo al principio del Tour de Francia fueron para quitarse un poco de las miradas y que todas cayeran sobre Paul Seixas,
cuando dijo yo no voy por la general, simplemente voy a buscar etapas y el maillot de la montaña. Al principio de Tour de Francia sí que tuvo alguna escaramuza con intentar rascar algún punto de la montaña y parecía, pero luego ya vimos que en todas las etapas de montaña iba aguantando. Además, la actitud del equipo era totalmente defensiva a la hora de cuando había un escapado por delante, se ponía Bahrein a trabajar, a intentar ese top 5. Por tanto, al final, bien, muy bien para Lenny Martínez. Es su mejor, creo, sí, sin duda, su mejor posición en Gran Vuelta, sin duda, porque la anterior era la Vuelta a España que acabó en el 24. Y no tengo aquí el dato curioso, pero dicen que es el mejor Martínez, ¿no? De su padre, de su abuelo, del primo del padre, bueno, de todos los que acabaron el Tour de Francia y fueron corredores, bueno, grandes vueltas, es el mejor de los Martínez. La verdad es que bien para Lenny Martínez, hace un escalón más y es otro de esos corredores que el año que viene, o en las sucesivas carreras, tendrá que demostrar que justamente este quinto puesto pues no ha sido un espejismo. Matías Esquelmós, sexto. A mí sigo diciendo que me parece espectacular este sexto puesto. Veníamos del quinto en la Vuelta a España 2024, que ya fue una cosa extraordinaria. Y yo pensé, bueno, pues quizás le cueste más meterse y hacerlo, pero acabar sexto, buah, y encima teniendo a Juan Ayuso, yo creo que lo ha hecho también muy, muy bien Matías Esquelmós y yo creo que está, vaya, por encima de las expectativas que teníamos sobre él. Por cierto, estoy viendo aquí un dato que no había dicho antes cuando hablaba de UAE, y es que UAE repite doblete. En 2023 quedó segundo Pogačar, tercero Adam Yates, y aquí pues primero y tercero. Por tanto, otro logro. No tengo el dato de cuántos equipos han tenido doblete. Bueno, a lo mejor nos tenemos que ir a Bernal y Noli Lemon, lo digo de memoria, del año 86, seguramente alguno más que me estaré olvidando de ellos, no tengo la memoria aquí, pero bueno, es un dato que también se podía buscar. Séptimo, Juan Ayuso. Le he metido mucha caña a Juan Ayuso por este séptimo lugar. La verdad es que sí, la tercera semana ha sido horrorosa. Desde el domingo de anterior a la tercera semana, la crono muy mal y luego todos los días menos la etapa número 20 donde intentó darle la vuelta a la carrera con esa escapada que hizo. Pero es que nos estamos olvidando de alguna cosa importante y es este dato. Españoles en el top 10 con menos de 24 años. Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, que lo hizo en 2024, Carlos Rodríguez, que lo hizo en 2023, y solo hay dos casos más. 1970, Francisco Galdós, y 1963, Argelino Solé. Por tanto, estamos otra vez, es la quinta vez que sucede. Oye, habrá que darle un poco de crédito a Juan Ayuso con este resultado. ¿Que las expectativas eran más altas? Os lo compro. Es cierto. ¿Que el turno ha sido el mejor que ha podido hacer Juan Ayuso? Es cierto, no ha sido el mejor. Pero que al final ha podido, uno, acabar, que eso le estaba costando mucho en las últimas grandes vueltas, y dos, acabar séptimo. Pues mira, al final me parece que es un resultado que le tiene que servir para aprender para la próxima vez y con el equipo que tiene. Creo que debería ser así. A mí sí me sirve el séptimo puesto. Como hubiera gustado que hubiera sido quinto, hombre, claro, que hubiera sido tercero, pues mejor todavía. Pero bueno, de momento lo tenemos ahí. Lo que pasa es que venimos de muchos años de haber vendido que Juan Ayuso, pues iba a ser el que nos iba a dar otra victoria en Gran Vuelta. Oye, todavía tiene edad para hacerlo, ¿eh? No lo descartéis. Octavo, Richard Carapaz. Método, vamos a luchar por las escapadas. La verdad es que tiene un mérito brutal porque ha estado 3 días a piñón. Bueno, 3 días en los últimos, 19, 20, 18, 19 y 20. Pero antes ya también lo había hecho. Lo había hecho también, eso de estar a piñón. Pero sobre todo en las etapas más duras, 18, 19 y 20, ha estado ahí currándoselo en la escapada, desgastándose, ganando 2 etapas. Una tercera que no pudo ganar porque Tadej Pogačar quiso ganar también. Vaya, me parece una burrada y me parece increíble al final que Richard Carapaz esté en la octava posición. Para él seguramente no tendrá el valor que tienen las 2 etapas y el premio de la montaña, y es totalmente meritorio que sea así, pero bueno, ahí está.
Tom Pidcock noveno. La sensación agridulce con este noveno puesto de Tom Pidcock, porque sí que es cierto que la primera y la segunda semana estuvo súper activo, pero la tercera semana lo único que ha hecho es sobrevivir. Ha sobrevivido y sobre todo yo creo que favorecido por todo lo que venía detrás. Aquello que decíamos, que la diferencia entre desde el 11, la posición número 11 está Janis Boisat a 38 minutos, pero luego ya a la 12, Tobias Hallan Johannessen a 56. Estamos hablando ya de corredores que se dejaban ir, que estaban totalmente cada día en escapadas, en intentar buscar la escapada, es decir, no estaban metidos en carrera. No son corredores que estuvieran peleando por mantenerse con los más fuertes. Tom Pidcock lo intentó, pero sí que es cierto que al final sobrevivía muchas etapas. Eso también le ha favorecido a Jordan Llegat para repetir la gesta de meterse en el top 10 con Total Energies. Yo pensaba que tampoco lo iba a lograr, además con toda la polémica que había a su alrededor, que al final no le querían hacer correr el Tour. Y mira, al final lo mejor que se ha llevado Total Energy en este Tour de Francia es la 10ª posición de Jordan Llegat. Más cosas. He estado mirando porque Jordan Llegat ha acabado a 33.21 y me diréis, es que claro, es que antes costaba mucho más hacer un top 10. Bueno, pues he estado mirando un poquito. Ah, por cierto, el top 10 es el top 10 más joven de media de edad de hace 91 años. Otro dato interesante, ¿no? De ese cambio generacional que se está palpando. Pues mira, el año 2025, voy a decir los números absolutos, no voy a decir los segundos. Fueron 32 minutos, en 2024 29, en 2023 26, y yo pensaba, esto va bajando. 2022 35. Bueno, si hacemos más o menos, está sobre, podríamos decir que 33 minutos es más o menos normal con los últimos 4 Tours de Francia. Si nos vamos 10 años más atrás, 2015, 17 minutos. Claro que era la época de Froome, todo más controlado, ataques al final, quizás. 2014, 21 minutos, este fue el de Nibali. 2013, 17 minutos, el de Froome. 2012, 17 minutos, el de Wiggins. Fijaros, Froome, Wiggins, 17 minutos. Aquí, claro, aquí sí que es el doble. El doble. Aquí sí que se puede decir que en esa época costaba muchísimo más meterse en el top 10 que ahora mismo. Está clarísimo. Pero vámonos más atrás. Vámonos, por ejemplo, a los Tours de Indurain, a los últimos 4. 1995, 18 minutos. 1994, 25 minutos. 1993, 25 minutos. 1922, 95 minutos. Qué curioso también ese dato de los 25 minutos. A ver, así, a bote pronto, muy rápido. Me parece que no hace falta hacer muchas cuentas. Antes costaba más meterse en un top 10. Antes tenía más valor meterse en un top 10 que ahora mismo. Eso se desprende de los datos. Es decir, que a la hora de negociar un contrato lo tendrían que tener en cuenta. ¿Vale? Pero bueno, que al final es él el que se ha metido y no otro. Que eso también hay que verlo. Más cosas. Maillot verde. Mads Pedersen consigue el maillot verde y con eso cierra ya las 3 grandes, Giro, Vuelta y Tour. Y eso solo lo han conseguido 5 corredores más en toda la historia. Mark Cavendish, Alessandro Petacchi, Laurent Jalabert, Abdou Yaparov y Eddy Merckx. Por tanto, también tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Mads Pedersen y cómo lo ha hecho. Por cierto, declaraciones de hoy mismo. Me parece que ha dicho que ya se va a olvidar, que ahora sí que se va a olvidar del maillot verde, bueno, de la regularidad de las grandes vueltas, que tiene otros objetivos, que supongo que son ganar etapas y que se va a centrar en ello y que se va a dejar de partirse los piños como se los ha partido casi todas las etapas por conseguir esos sprint intermedios, porque era la única forma de, siendo un corredor más lento, poder ganar al final el maillot verde. La verdad es que se le ha currado muchísimo. Y la montaña, Richard Carapaz, que conseguía repetir, lo había hecho 2 años antes, creo, lo digo también de memoria. Y dato, ganadores de la montaña con más de 33 años. Pues tenemos a Richard Carapaz, tenemos a Boekler en 2012, a Samu Sánchez en 2011, a Richard Virenque en 2003 y 2004, a Laurent Jalabert en 2002, a Lucien Van Impe 1981 y 83, a Bahamontes en el 62, en el 63 y en el 64, y luego ya nos íbamos a Bartali en el 48. Por tanto, tampoco ha habido tantos corredores con más de 33 años ganando la montaña, lo que le da
más mérito, si cabe, a la actuación de Richard Carapaz, y más con la edad, 33 años. Más datos. Nelson Oliveira completó con la etapa número 21 501 etapas consecutivas de gran vuelta sin un solo DNF, sin un solo DNS y sin una descualificación. Lleva 24 y ahora ya sí que es en solitario el corredor con la racha más larga de grandes vueltas finalizadas sin eso, sin abandono, sin no salir o sin descualificación. La verdad es que tiene también muchísimo mérito esa regularidad de Nelson Oliveira y que, pues eso, que no le haya pasado nada. Y un recuerdo para Raúl García Pierna, que si no me equivoco, no sé si tardaré mucho en encontrarlo, me parece que es el corredor, aquí lo tengo, sí, ya lo he encontrado, corredor con más kilómetros escapado en este Tour de Francia, en concreto 620 kilómetros. Aquí tienen anotadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escapadas. Tiene anotada 8 escapadas. 620 kilómetros. Más Pedersen segundo, 557. Más Pedersen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escapadas. Y luego Tobias Halland Johannessen, 555. Richard Carapaz, 519. Y el famoso, porque ha caído más en gracia, Batiste Bestropher, quinto, 507 kilómetros. Hasta escapado 2, 3, 4, 5, 6 días, pero le ha sacado, vaya, partido no, mucho partido. Pues el dato es que cuando se hizo la selección de los corredores más combativos, Raúl García Pierna no estaba. Y digo yo, ¿cómo no puede estar un tío que solo tiene, creo que 2 corredores por encima de él, que uno es Ben Hill y el otro más Pedersen en días escapados, luego ya va él, y es el tío con más kilómetros escapado, y no lo ponen ni siquiera para ser el supercombativo del Tour de Francia? Me parece vergonzoso, lo digo así, tendría que estar. Luego otra cosa es que se lo dieran o que no se lo dieran, que está claro que Mads Pedersen ha sido más combativo, que Richard Carapaz ha sido más combativo. Podíamos discutir si Batiste Bestropher ha sido más combativo que Raúl García Pierna, porque Batiste Bestropher, la verdad, que también aprovechaba días que no se escapaba nadie y saltaba él por ahí para que lo vieran. O Quinn Simmons, no sé, por poner, o Ben Healy, que también se ha estado partiendo los piños por estar en escapadas y por ayudar a Richard Carapaz. Me parece, bueno, pues eso, un recuerdo para Raúl García Pierna. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte, un pas de plus, je prends le reste, oui, maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne, couronne de finish, fais masser, ça tourne. Nos vamos a esas cosas que también me gustan mucho, que son repasar los premios, quién se ha llevado más premios y quién menos, porque eso nos da ya pie a casi la última sección de este repaso que estamos haciendo, ¿no? Que es qué equipos han cumplido con el Tour de Francia. Y tenemos a UAE, lo digo también redondeando, 833.000 euros en premios. Casi 4 veces más que Red Bull Bora, que se ha llevado 288.000. Claro, tiene el premio del primero y el tercero, que eso suma un montón, más todas las etapas que han ganado y todos los otros puestos que hayan hecho. Pero me parece una burrada. Lidl Trek es el tercero, con 205.000. Luego Decathlon es el cuarto, con 166.000. Y EF el quinto, gracias también, supongo, a Richard Carapaz, con 124.000. Ahí están los 5 primeros. Si nos vamos a la parte baja, que siempre es divertida de ver, Team Picnic sigue siendo el último, con 12.000. Bueno, vamos a redondear en 13.000. Nada, casi lo que le sobra a UAE, 833.000 y aquí 13.000. Ni eso. Team Picnic. Luego, Caja Rural, que ha bajado esta tercera semana, también es verdad que tenía menos efectivos, ha bajado a 14.000. Grupam FDG, 15.000. Cofidis, 15.000. Tudor, 17.000. Y luego ya el sexto por la cola está Movistar, con 19.000. Y cuidado con el séptimo por la cola, que yo creo que es uno de los equipos que más ha pinchado este Tour de Francia. Neck Company y Ineos, 24.000. La verdad es que muy mal Tour, creo, en líneas generales de Ineos. Eso me da pie a hablaros de cada uno de los equipos y si han cumplido o no han cumplido en este Tour de Francia. Os recuerdo que en la primera semana ya estaba Soudal, que había cumplido 2 etapas en la primera semana, más una etapa en la segunda semana, y luego yo he querido apuntar todo el
bueno, el potencial que ha tenido con Valentín Párez-Pentre, que yo creo que ha estado en pantalla muchísimo, además con el mayor de puntos, además siendo francés, todo eso le ha dado mucha visualización al equipo, por tanto, de sobras ha cumplido. Alpecin una etapa en la primera semana y luego 2 etapas en la tercera semana, y sobre todo la de Mathieu Van Der Poel, espectacular. Por tanto, más que cumplido. 1X, una etapa en la segunda semana, 2 días de liderato, también ha cumplido. Jayco, una etapa en la segunda semana. Mauro Smith también ha cumplido. UAE, ganador del Tour de Francia, un tercer puesto y luego 6 etapas. También ha cumplido, sobre todo tenía un objetivo, ganar el Tour, lo ha hecho, por tanto ha cumplido. Red Bull Bora, el segundo puesto de Renko Evenepoel, que yo creo que con eso ya está cumplido, pero es que además Renko se ha llevado 2 etapas. Me parece que también Red Bull Bora ha cumplido con el Tour. Lidl Trek, una etapa más el Maillot Verde, más el sexto de Skelmont, más el séptimo de Ayuso. Yo creo que también Lidl Trek ha cumplido con el Tour de Francia. Decathlon, el cuarto de Seixas y una etapa. Me parece también que han cumplido. Se podría decir si han cumplido con 6, con 7, con 8, con 9, con 10. Tampoco quiero entrar ahí, pero yo creo que han cumplido. Es decir, tienen un corredor con 19 años, han podido mantenerlo en la cuarta posición final del Tour de Francia. Además consiguieron una etapa con Olaf Koig. Me parece que al final es cumplir con las expectativas que se tenían. Visma. Aquí me vais a perdonar, pero yo voy a decir que Visma ha cumplido. ¿Por qué? Ganó una etapa, estuvo líder 2 días, Jonas. La baja de Jonas, la verdad es que creo que hubiera sido segundo, o aquello que discutíamos, quizás tercero, que entonces ya hubiera sido, aquello de ser tercero hubiera sido negativo, pero yo creo que la actitud del equipo en esta tercera semana ha sido muy positiva, porque han estado casi todos escapados, y encima han tenido la mala suerte de Sekus, que si se hubiera llevado la etapa número 20, pues estaríamos hablando de que, bueno, que han redondeado, ¿no? Sin estar Jonas Vingegaard. Por tanto, yo le doy al equipo un cumplido. EF también ha cumplido 2 etapas, mayores de la montaña, y sobre todo la actitud de todo el equipo, sobre todo esta última semana, porque todos se pusieron a favor de un objetivo, y es Richard Carapaz tiene que ganar. Y yo creo que ahí estuvieron en las escapadas pues pegando bastante leña. Bahrein, aquí ya podemos discutir un poco, pero yo creo que es cumplido, ajustado también esa quinta posición de Lenny Martínez. No sé si podían aspirar a mucho más, quizás sí a ganar una etapa con el mismo Lenny Martínez o algún otro corredor, pero también, bueno, se han dedicado a eso y al final es el objetivo que tenían, ¿no? Quizás meter a un corredor en el top 5, por tanto, cumplido. Piraneno Q36.5. La novena posición de Tom Pidcock, no sé si es poco. Yo creo que me hubiera bastado más con una etapa. Es decir, si en vez de ser noveno Tom Pidcock gana una etapa, vaya, creo que Piranero hubiera estado incluso más contento. No sé, habría que hablar con ellos, a ver si les compensa esta novena posición de Pidcock. Yo creo que a lo mejor sí que les compensa. Luego Total Energy, lo tenían muy negro para ganar etapas y para hacer nada. 10º puesto de Llegat, yo creo que es objetivos. Volver a meter a Llegat en el top 10. Objetivo conseguido. Por tanto, yo creo que a ellos también le valen. Caja Rural, sobre todo la primera semana, que dieron mucho espectáculo, estuvieron muy bien. El maillot de la montaña, que él estuvo súper bien. Es decir, que fue un objetivo, lo tenían claro, nos tenemos que llevar el maillot de la montaña. ¡Pum! Lo consiguieron. Yo creo que por ahí iban las cosas. La segunda semana estuvieron mejor, luego empezaron a tener las bajas. La tercera semana ha costado bastante más que se les viera, aunque bueno, han estado ahí. Y sobre todo yo creo que la actuación de Gaviria, aunque no consiguieran grandes puestos, solo un top 10, pero yo creo que en general le ha dado mucha visualización, a visibilidad al equipo, y creo que ha sido muy positivo al final el trabajo de Gaviria. Sobre todo ha tenido algún que otro sprint donde se ha intentado avanzar y cuidado, ¿no? Que estuvo ahí con la gente, ay. Yo creo que si le preguntamos a la gente al final qué tal la actuación de Caja Rural, yo creo que la gente diría bien, aceptable. Y oye, ¿lo invitamos el año que viene? Pues claro que sí, que lo podemos invitar. Por tanto, Astana, adelante. Empezamos ya con las dudas dudísimas. Astana no ha conseguido ninguna etapa. Sí que es cierto que han tenido aquí a Max Canter, pero me parece a mí que, vaya, Max Canter y Harold Tejada no son suficientes para darles el aprobado a Astana. Me parece que suspendido el Tour de Astana. Neck Company Neos lo intentó, sí que es cierto. No le salió nada bien, sin ningún corredor en el top 10. El presupuesto es muy heavy para obtener solo esto. Me parece que también suspendido. Movistar. Aquí los que seáis más haters con Movistar le vais a dar un suspendido, y los que seáis más, vamos a decir, entrañables con Movistar le vais a dar un aprobado. Yo en este caso
les voy a dar también el aprobado. ¿Por qué? Porque Movistar venía con un objetivo y era Cyril de Broek. A las primeras de cambio Cyril de Broek se tiene que ir, el equipo tiene que cambiar de mentalidad y lo hemos visto casi todos los días con una actitud muy buena en escapadas. Tanto Raúl García Pierna, que decía antes, Javi Romo, Pablo Castrillo, el pobre Inés Rubio. Decir que a lo mejor Inés Rubio, si no se pega el castañón, hubiera estado metido también en la última escapada y quién sabe si hubiera podido ganar. Es decir, que yo creo que al final Movistar ha hecho un tour aceptable dentro de lo que tenía, de lo que podía hacer. ¿Que hubiera estado mejor ganar una etapa? Sí, pero ya habéis visto cómo están de cara a las etapas. Cofidis han tenido los top 10 de Miriam Fettin y las escapadas que ha estado Johnny Zaguerre, pero me parece que al final es pobre para, no sé, no les doy el aprobado. Grupama FDG, lo mismo, han estado en bastante escapadas, pero no han conseguido ningún día de aquello que digas, hostia, mira qué bien ha estado hoy Grupama. Pues me parece que también suspendidos. Team Picnic, solo un top 10 en todas las etapas. Es que casi ni se les veían las escapadas a Picnic. Suspendido también total. Tudor, pues ha tenido la presencia de Joris Buissard, ha sido lo más destacado, al final no se ha podido meter en el top 10. Stoner, lo siento mucho por Stoner, no sé qué ha venido, porque ya venía del Giro de Italia, a lo mejor hubiera sido mejor que se hubiera quedado en casa, hubiera venido otro corredor, más de refresco, no se la ha visto a la Philippe haciendo cosas a la desesperada. Además ya habéis visto que a la Philippe ha dicho que seguramente sería el último Tour de Francia que corría, también creo que suspendido. Lotto, sí, bueno, ha tenido a Beistrofer, ha tenido mucha visibilidad con el corredor. Sí que es cierto que Hugh Hart también ha tenido 5 top 10, que lo íbamos hablando durante todas las semanas. Para lo que podía hacer Lotto, porque Lotto no tenía mucho más, me parece a mí que, vaya, bueno, sí, Arnaud Delis, que ya no nos acordamos de Arnaud Delis cuando tuvo que abandonar. Me parece a mí que, no sé, que Lotto... si es un aprobado, es un aprobado muy raspado. Es un aprobado bastante raspado. Y luego nos queda NS Cycling, donde ha estado Girmay con 5 top 10, pero no ha estado cerca de conseguir nada. Frigo sí que ha estado metido. Se les ha visto en los sprint intentando tal, pero me parece que no es suficiente para darle un aprobado a NS Cycling, y yo creo que si ellos lo dijeran dirían lo mismo, que no han conseguido los objetivos que tenían marcados para este Tour de Francia. Y un poco eso sería el repaso de todos los equipos y ya casi dando el banderazo, pues eso, definitivo a este podcast. Me queda casi despedirme, pero antes dejarme que os cuente un poco lo que serán los próximos días en el podcast. Esta semana ya no habrá más publicaciones, es decir, ya no voy a publicar ningún podcast más, no me da tiempo a dejar nada preparado, me tomo un respiro, y además me tomo un respiro sin acceso a ordenador ni micro, por tanto ni puedo grabar. A ver, sí que puedo preparar cosas porque tengo el móvil, pero ya me entendéis, no tengo acceso a ordenador ni micro, por tanto no se pueden hacer podcasts. Por tanto me tomo un respiro. Eso provoca que no puedo hacer las previas y me sabe muy mal del Tour de Francia Femmes. Empieza el 1 de agosto. A día de hoy, con la start list que hay y todo, no me da tiempo, porque sería una start list que tendría que hacerlo a 3-4 días vista y seguramente muchas de esas corredoras se caerían de esa start list y sería un podcast vacío. Por tanto, prefiero no hacerlo. Tampoco voy a poder hacer el Tour de Polonia, ni la Vuelta a Burgos, ni la Donostia San Sebastián Clasicoa. Os pido disculpas por ello, pero ya os digo, me voy a tomar ese respiro y por tanto no tengo posibilidades de hacer esos podcasts. Después del 4 de agosto, espero poder ofrecer el especial que os he dicho sobre los ganadores de los 5 tours antes que Pogačar y qué sucedió para que no ganaran el sexto. Lo intentaré, que esté, no sé si el 5, el 6 o el 7, uno de esos días os lo quiero ofrecer. Os recuerdo que va a ser un especial para fans, por tanto que si queréis escucharlo, pues tenéis dos opciones. Una, os deis de alta en iVoox con apoyar, ya sabéis que lo mínimo es 2,99 €, o os dais de alta en Substack. En Substack, en todas las, bueno, en esta misma, si lo estáis escuchando en Substack, tenéis una oferta también para hacerlos de Substack y por ahí también lo podéis escuchar. Por tanto, son las dos opciones que tenéis para escucharlo. Aprovecho para dar las gracias a todos los oyentes que se han dado de alta durante este Tour de Francia.
en el formato de apoyo de iVoox, y que la verdad es que me hace muchísima ilusión que confíen en el trabajo que estoy haciendo. Y más cosas, el próximo día 9-10, vamos a ver si es el 9 domingo o el día 10 lunes, pues vendrá el próximo En Ruta. Y en ese En Ruta, pues intentaré meter muchas de las cosas que han sucedido durante esos días que no he podido grabar. En concreto, una de las cosas que seguro será el plato principal será el Tour de Francia femenino, ¿no? De eso os hablaré extensamente. Luego repasaremos Tour de Polonia, la Vuelta a Burgos, seguramente la Donostia Classicoa también la recordaremos. Vaya, será ese En Ruta, y a partir de ahí ya nos iremos acercando a lo que sería la Vuelta a España. No me alargo más, creo que es suficiente con este repasito, con este cierre que hemos dado al Tour de Francia. No me canso de daros las gracias por última vez. Gracias por haberme estado acompañando durante todos estos días. Y el último esfuerzo, el último like a este podcast sobre el Tour de Francia 2026. A ver si rompemos el récord. Nada más, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.